Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Les saluda su hermano Sergio García desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. El día de hoy traemos el tema Bajo su sombra. Sabes, aquí una de las características que tenemos aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, es que el sol es muy ardiente, el clima es muy extremo y hay ocasiones que nosotros estamos trabajando. Yo trabajo a la intemperie, ¿verdad? Y hay ocasiones, mi hermano, que el sol está tan ardoroso, tan ardiente, que uno por un breve instante busca una sombra, ya sea de una casa, de un árbol o algo, para sentir un poquito de descanso en el cuerpo, en la piel, porque arde. Y sabes, mi hermano, en la Biblia vemos que Dios desea cobijarnos, darnos cobertura, darnos abrigo bajo su sombra. Quizás tú, mi hermano, mi hermana, has leído en más de alguna ocasión o has escuchado el hermoso Salmo 91. Quiero compartirlo contigo. Vamos a leerlo, ¿te parece? Dice la bendita palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos lo mirarás y verás la recompensa de los impíos. Que tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sabes, mi hermano, en este salmo encontramos muchas cosas muy hermosas. Primero que nada vemos que el que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi hermano, tenemos que hacer de nuestra vida devocional, de nuestra vida diaria, un hábito en buscar el rostro de Dios. Debemos de tener tiempo de intimidad con Dios. Que tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sabes, mi hermano, en este salmo encontramos muchas cosas muy hermosas, y tenemos que tener un tiempo devocional con Dios, una búsqueda intensa con Dios. Y esto es cierto, es necesario que tengamos hábitos del reino de Dios para poder estar bajo su sombra, bajo su cobertura. Como te decía, en lo natural uno se esconde de los rayos del sol, ¿verdad? Porque lastiman la piel, porque calan, ¿sí? Porque pueden producir algún cáncer en la piel, alguna dermatitis, etcétera. En lo espiritual, mi hermano, es lo mismo. La Biblia enseña que no te fatigará el sol de día ni la luna de noche, pero esto no solo se refiere a lo natural, sino que a problemas, a cosas que sucedan en el transcurso de ese tiempo, ¿verdad? Ya sea de día o sea de noche. Aquí vemos que, por ejemplo, por el simple hecho de habitar, de tener tus hábitos, de tener intimidad con Dios, de decidir que tu forma de vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a estar como protegido, vas a tener la sombra de Dios. La sombra de Dios, mi hermano, te va a producir deleite, te va a producir protección, te va a cubrir. Vemos en el libro de Isaías capítulo 49, verso 1 en adelante, que Dios desea cubrirte bajo su poderosa mano, ¿sí? Va a poner su palabra en tu boca, te va a dar una lengua afilada, una lengua como una espada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero también, mi hermano, te va a dar cobertura, te va a respaldar. La mano de Dios, mi hermano, representa los 5 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el libro de Pedro vemos que dice: someteos pues a Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando sea el tiempo. Si tú, mi hermano, mi hermana, decides buscar el rostro de Dios, te vas a someter a la autoridad que Dios te ha puesto,
¿sí? Sea tu pastor, sea un delegado de pastor, te vas a someter y eso te va a dar una protección, una cobertura. Hay batallas que tú vas a poder librar, que yo voy a poder librar, porque son necesarias, ¿sí? Pero hay otro tipo de batallas que ya son a otro nivel, que ni tú ni yo podemos. Necesitamos a fuerza la ayuda de Dios a través de sus delegados. Hoy te quiero compartir 5 beneficios, mi hermano, de estar bajo la sombra de Dios. Es muy, muy importante, mi hermano amado, que tú y yo podamos decidir habitar en la presencia de Dios, poner nuestra confianza en Él, y como dice el Salmo 91, por cuanto en mí has puesto tu amor, tu confianza, yo también te libraré, ¿sí? Eso es lo que Dios desea hacer, eso es lo que Dios desea para ti, para mí, pero es importante y es necesario que decidamos, mi hermano, poner nuestra vida a sus pies. Vamos a ver 5 bendiciones que nos trae el habitar en la presencia de Dios. Amén. Número 1, veíamos que el Señor nos va a cubrir. En Isaías 49:1 dice que Dios nos va a cubrir con la diestra de su justicia. Vemos, por ejemplo, aquí dice: escúchenme, costas lejanas, oigan esto, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como una espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por una saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: tú eres mi siervo, porque en ti me gloriaré, Israel. Aquí vemos que es una profecía que se le dio al pueblo de Israel, mi hermano, mi hermana, pero también tú puedes ver cómo es que las promesas de Dios te pueden alcanzar. Aquí vemos que si tú decides habitar en la presencia de Dios, si tú decides poner tu confianza en Dios, que tu palabra, la palabra de Dios habite en tu corazón, vas a poder tener esa palabra en tu boca como una espada afilada para bendecir, para ayudar, para cortar toda maldición. Dice el libro de Jeremías capítulo 1 que el Señor le dijo a Jeremías: en tu boca he puesto mis palabras, ¿sí? Te doy autoridad para arrancar, para destruir y para cortar, pero también le da autoridad y poder para plantar, para edificar en el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, si tú decides, mi hermano, mi hermana, poner al Señor por tu confianza, si decides confiar en Él, deleitarte en Él, buscarlo a Él, ¿sí? Y habitar en su presencia, haciendo su voluntad, buscando su palabra, vas a poder bendecir a otros. Aquí vemos que hay una cobertura de parte de Dios, que es la cobertura de su poderosa mano. En la mano, la palabra mano es la palabra yad en hebreo, que también significa poder, medios y dirección. Dios mismo, mi hermano, te va a sostener a ti. Si Él te llamó, Él te va a sostener. La Biblia lo dice en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Dios mismo, a través de su poderosa mano, te va a dar sombra, pero también te va a dar poder, medios, dirección. Es decir, mi hermano, que Dios te va a respaldar. Hace poco estaba escuchando el testimonio de mi hermano Efraín Esteves de Guatemala, que es un pastor al que lo enviaron a una ciudad muy violenta, como aquí Victoria, Tamaulipas, una ciudad donde había pandilleros que allá le llaman mareros, Mara Salvatrucha, y me impactó el testimonio, porque este hermano, al decidir buscar a Dios, al decidir atreverse a hacer la obra, no tuvo miedo, y si tuvo miedo, pues lo rindió a los pies del Señor, y le llegaron a balacear la iglesia, ¿sí? Él siguió haciendo la obra de Dios, dijo: Señor, pues si tú permites que me toquen y que se acabe mi vida, pues qué privilegio servirte. Y sabes, mi hermano, Dios usó al líder de aquellos pandilleros, de aquella ganga o aquella clica, como allá le llaman, aquella pandilla, y le puso un custodio de parte de él. Y este custodio andaba a unos metros de distancia de donde iba el pastor. El pastor iba a evangelizar a áreas difíciles, áreas de zonas rojas que le llaman, y cuando les querían hacer daño a los otros pandilleros, este mismo marero, este mismo pandillero llegaba y les decía: ¿saben qué? Él está protegido, no lo van a tocar, y si lo tocan se van a meter con mi jefe. No puedo mencionar el nombre del tipo porque pues es el nombre de, bueno, a él le llamaban
Lucifer le llamaban allá, pero no es el Lucifer que tú y yo combatimos, sino que así le apellidaban al hombre, estaba todo tatuado, ¿ah? Y bueno, ya dije el nombre, pero lo que te quiero decir, mi hermano, es que así como este pastor, así como muchos hermanos nos hemos atrevido a creerle a Dios, hemos visto su poderosa mano, hemos visto su respaldo, hemos visto poder, medios y dirección. ¿Sabes? También vemos en el libro de Isaías, capítulo 61, que Dios nos cubre de la desnudez. Ese es otro de los beneficios, que Dios va a cubrir nuestra desnudez. La sombra de Dios te va a dar cobertura. La sombra de Dios, la presencia de Dios te va a traer una vestidura de salvación. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Aquí viene la bendición, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en un manto de justicia, como a un novio que se engalana con una corona, como a la novia se adorna con sus joyas. Y sabes, mi hermano, mira, por ejemplo, vemos aquí otros beneficios. Vemos que al haber confiado en Dios, te va a traer gozo, te va a traer alegría, porque Él te va a dar una cobertura, te va a cubrir con ropas de salvación. Cuando decidiste creer en Jesucristo, mi hermano, mi hermana, en ese momento se te quitó la vestidura de pecado, la maldad, el pecado, y todo aquello, mi hermano, fue quitado. Fuiste redimido, es decir, comprado a precio de sangre, pero no solo eso, sino que te pusieron ropas de salvación. Dios te cubrió bajo su poderosa mano, te puso una vestidura de salvación, te puso un manto de justicia. Fuiste justificado por la fe en Cristo Jesús. Ya no vas a ser injusto, ¿sí? Te ha envuelto, te ha dado una corona, dice aquí, como el novio se engalana con una corona. ¿Sabes, mi hermano? Dice la Biblia que si tú perseveras hasta el fin, se te va a dar la corona de la vida. Si tú le sirves a Dios, se te van a dar galardones, se te van a dar muchas bendiciones. Pero también vemos que como una novia se nos atavió, como una novia, dice aquí, con sus joyas. En la Biblia representa las joyas, en el libro de Ezequiel capítulo 14, representa la palabra de Dios, los dones como joyas. Sí, en el libro de Corintios, en la primera carta de Corintios, se nos han dado diferentes dones: hablar lenguas, profetizar, sanar enfermos, tener don de ciencia, diferentes tipos de dones para edificar a la iglesia, pero también para edificar tu vida. Sabes, mi hermano, nosotros representamos a la iglesia de Cristo, que se está preparando a través de los 5 ministerios, que también dan cobertura, y que están preparando, están engalanando a la novia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo, tú eres la novia de Cristo. Debes dejarte catartizar, debes dejarte perfeccionar, debes dejarte vestir a través de los ministros que Dios ha delegado. Sí, vemos también, mi hermano, que Él los va a guiar por el camino. En Éxodo 13:21, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Sabes, mi hermano? Aquí hay varias figuras. La figura de la nube representa al Espíritu Santo, representa la cobertura del Espíritu Santo, que te va a guiar por toda la verdad, hacia toda la justicia, por el camino donde debas de andar, ¿sí? Dice la Biblia que si la nube de Dios se movía, entonces el pueblo se movía. Tienes que pedirle, mi hermano, mi hermana, dirección a Dios. No hagas nada por emoción, no te guíes por tus propios pensamientos. Créeme, yo lo he vivido en carne propia. Tomar decisiones por emoción sin la voluntad y la dirección de Dios trae consecuencias terribles. Lamentas haberlo hecho, y luego llega uno con la cola entre las patitas ahí diciendo: ay, Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Pero no es que lo haya permitido, mi hermano, sino que Él respeta el libre albedrío. Es tiempo, mi amado, mi amada hermana, de que tú y yo le pidamos a Dios que nos perdone, porque muchas de las veces hemos actuado neciamente, locamente, y las consecuencias son bien terribles. Si tú estás emproblemado, como alguna vez lo he estado,
Pídele a Dios que te ayude. Créeme, Él está más interesado en bendecirte a ti que tú mismo en recibir la bendición. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque muchas de las veces no queremos buscar el rostro de Dios, no queremos clamar, no queremos ayunar, no queremos ir a la iglesia. Esperamos que las bendiciones nos lleguen así solamente, que desciendan sin tener que hacer nada, y no es así, mi hermano. La vida del cristiano no es así. No podemos vivir como el pueblo de Israel que solamente esperaba el maná. Necesitamos ser como el pueblo que guiaba el hombre llamado Josué, un pueblo aguerrido, un pueblo de guerreros, un pueblo que iba por su bendición, pero peleaba por ella, luchaba por ella. Tú tienes que esforzarte, mi hermano, como si todo dependiera de ti, pero tienes que buscar el rostro de Dios y orar y clamar y esperar en Él como si todo dependiera de Él, ¿sí? No te tires al abandono, no te tires a la miseria, mi hermano, no te tires a la comodidad. Eso es terrible. El peor enemigo del cristiano no solo es el diablo, no solo es el mundo, a veces es uno mismo. Es tu forma de pensar, tu comodidad, porque mucha gente está aclimatada se acomoda, se acostumbra a una forma de vida, pero cuando Dios ve, mi hermano, que te estás adaptando al mundo y no a la palabra de Dios, Él hace que la nube se mueva. Él te cambia todas las circunstancias a tu alrededor, te sacude, te despierta y te guía por el camino donde debes de andar. Aquí vemos que la nube se movía y el pueblo tenía que moverse, y no importaba si fuera de día o si fuera de noche, el pueblo tenía que avanzar. Lo que me llama la atención es que de noche había una columna de fuego. No solo los alumbraba, mi hermano, sino que les daba calor. Sí, tú y yo sabemos que en el desierto hay animales ponzoñosos, pero también hay un frío terrible. Sabes, el Señor era tan hermoso y es tan bueno que les acomodaba o los aclimatizaba de día con sombra protectora del ardiente sol, de noche una columna de fuego que les diera calor. La presencia de Dios, mi hermano, es como fuego ardiente. La palabra de Dios, dice el libro de Jeremías, mi palabra es como fuego, ¿sí?, que quema la inmundicia, como un martillo que despedaza la roca. Deja, mi hermano, que la palabra de Dios penetre, rompa todo aquello que ha endurecido tu corazón, quite todo estorbo en el nombre de Jesús, y que consuma el fuego de Dios toda hojarasca, toda inmundicia que ha estado arraigada en tu inconsciente y en tu corazón por años. Permite que la palabra de Dios arranque todo aquello para que puedas obedecer la voz, la dirección de Dios sin cuestionar. Que ya no lo hagas en tus fuerzas, mi hermano, mi hermana. ¿No te has cansado de estar dando vueltas en tu desierto? ¿No te has cansado de vivir en esa misma condición una y otra vez y solo decir, ay, Dios mío, perdóname, no vuelvo a drogarme, no vuelvo a tomar, no vuelvo a adulterar, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer aquello? Y pasan los días y sigues en lo mismo. Necesitas que la presencia de Dios te haga sombra. Necesitas que la presencia de Dios consuma todo aquello que no proviene de Él. En el Salmo 91, 4 al 6... con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Sí, mi hermano, qué hermoso está. Aquí viene algo bien importante. Si tú, como yo, vives en una ciudad muy violenta, déjame decirte que hay promesas de Dios para tu vida y para mi vida, si decidimos habitar en la presencia de Dios, morar bajo la sombra del Omnipotente. Mira lo que dice la Biblia, verso 5, no temerás el temor de la noche, ni de flecha que vuele de día, ni de la pestilencia que ande en tinieblas, ni de la destrucción que hace estragos en medio del día. La presencia de Dios, mi hermano, te va a hacer como una muralla de bronce, va a ser una protección a tu vida. Pero de verdad, mi hermano, de verdad es importante, es necesario que decidas habitar en la presencia de Dios. No solo te conformes con ir a la iglesia una vez a la semana y tener una vida más o menos de cristiano. Con Dios no es así, mi hermano. O es todo o es nada. ¿Sabes? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que no digas... perdóname si te ofendo, pero la Biblia es bien clara. Dice que no podemos decir que estamos vivos si estamos muertos. No podemos ser tibios, o somos fríos o somos calientes. Se es de Dios o se es del diablo, no hay puntos medios. Sí, es cierto, estamos en el
proyecto, estamos en el trayecto, perdón, estamos en el proceso de descontaminación, pero hay que esforzarnos, mi hermano. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es practicar el pecado? Hacer las cosas una y otra vez. No podemos seguir en ese círculo vicioso, mi hermano, mi hermana. No podemos ir a la iglesia solamente de vez en cuando y ir a pedir perdón y volver a la vida donde nadie nos ve y hacer lo mismo en lo oculto. No podemos vivir así. Debemos de poner al Señor como nuestra habitación. Debemos de buscar el rostro de Dios. Si lo hacemos, entonces estas bendiciones nos van a seguir, nos van a alcanzar, nos van a proteger. Bajo sus alas estaremos seguros. No tendremos temor de saeta que vuele de día, ¿sí? Ni de pestilencia. La plaga no tocará nuestra morada. Dios va a guardarnos, que nos va a dar gozo. En el Salmo 63:7, vamos a leer el Salmo 63:7. Mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Nuevamente vemos la poderosa mano de Dios en acción, mi hermano, protegiéndonos, respaldándonos, pero nuevamente vemos la sombra de Dios. Es tiempo, mi hermano, de que decidas morar bajo la sombra del Señor, que permitas que Dios mismo te proteja, te guarde, pero de verdad, mi hermano, no vivas una vida solamente para agradar al pastor. A veces vamos a la iglesia y nos portamos bien donde nos ven, pero lo que Dios desea, mi hermano, lo que Dios quiere, lo que Dios pide de ti y de mí, es que hagamos justicia, que busquemos su rostro, su reino, su justicia, que vivamos una vida de verdad en honor a Él, en santidad para Él. Que cuando la gente nos ve en la calle, mi hermano, diga, mira, ahí va la hermana Alejandra, la hermana Janet, el hermano Cristóbal, ahí va el hermano José, ¿sí? Esos son hombres de Dios. Que te alabe, mi hermano, la boca del extraño, no tu boca. Yo tengo que reconocer que necesito mucha ayuda de Dios. Que quisiera decir que no peco, pero cada día, mi hermano, busco la santidad porque la necesitamos. El que diga que no peca es un mentiroso, mi hermano. Yo cada día necesito la misericordia de Dios, que me ayude a que mi mente esté agradándolo, que mi corazón esté agradándolo, que mi boquita esté agradando. Anhelo, hermano, vivir esos versículos de la Biblia. Anhelo que estas bendiciones también a mí me alcancen, créeme. Necesitamos la presencia de Dios. Salmo 32:10. Muchos dolores hay para el impío, mas el que espere en el Señor lo cercará de misericordia. Alégrense en el Señor y gócense justos, y cantad todos ustedes los rectos de corazón. Nuevamente vemos, mi hermano, que el Señor nos quiere dar gozo, nos quiere dar deleite, ¿sí? Si tú y yo decidimos buscar su rostro, si tú y yo decidimos hacer su voluntad. El día de hoy, mi hermano, quiero que hagamos una oración. Pidámosle a Dios perdón por los errores que hemos cometido, porque ¿quién no ha pecado, hermano? ¿No dice la Biblia, no hay justo que haga el bien y nunca peque? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cometemos errores? Yo no soy quien para juzgarte. En primer lugar, me condenaré a mí mismo, dice el libro de Romanos, capítulo 2. Por lo tanto, eres inexcusable, tú, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otros, porque en lo que juzgas, te condenas a ti mismo. Por eso no te condeno, mi hermano. Por eso pido misericordia por ti y por mí, porque necesitamos la misericordia de Dios. ¿Sabes? De verdad que vemos cada día tanta violencia, tanta maldad. Y es cierto, el corazón se llena de temor, de preocupación. Hay ocasiones que hasta digo, Dios mío, si de verdad tú no estuvieras con nosotros, nuestros enemigos nos hubieran tragado vivos. De verdad, ya no estaría en esta tierra. Y te digo algo, mi hermano, vivo por la pura misericordia de Dios. Vivimos por la pura misericordia de Dios. ¿Cuánta gente no muere de un paro cardíaco? ¿Cuánta gente no despierta? Pero a ti que me estás escuchando, a mí que estoy hablando, Dios nos dio un momento de gracia. Dios nos está mostrando su misericordia porque estamos vivos. Vamos a hacer un tiempo de oración. Padre bueno y maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, venimos necesitados de ti, Señor. Venimos reconociendo nuestras debilidades, Señor, para que tu poder se perfeccione en ellas, Dios mío, Dios amado, Dios eterno. Te necesitamos, Señor Jesús. Queremos disfrutar estas bendiciones que hoy aprendimos. Queremos morar bajo tus sombras, Señor. Queremos hacer de tu presencia nuestra habitación, Dios mío, para estar seguros, Padre eterno,
Es cierto, Dios mío, que en nuestro corazón ha habido temores. Aunque tú has dicho que no temamos al que mata el cuerpo, pero no puede destruir el alma en el infierno. Nuestra carne, Señor, se ha preocupado, se ha debilitado, se ha enfermado, Señor, a causa del terror que se oye, Señor, en nuestra ciudad. Pero te rogamos, Padre bendito, que nos ayudes a habitar en tu presencia, bajo tu sombra, Señor. Que sea tu presencia nuestra morada, Dios mío. Ayúdanos cada día de nuestra vida, el tiempo que nos reste estar en esta tierra, a buscarte, a honrarte, a deleitarnos en ti, sea cual sea la situación, y alegrarnos en ti, porque necesitamos entender que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman a ti, a los que hemos sido llamados por ti conforme a tus propósitos. Te ruego, Dios mío, que no desampares la obra de tus manos. Que termine, Señor, tus propósitos en nuestras vidas. Que nos ayudes a perseverar en tu camino, en tu presencia, Señor, en la obra que nos has dado. Señor amado, te necesitamos para el siguiente paso. No permitas que tomemos decisiones equivocadas por la emoción, por la premura de la situación que está a nuestro alrededor, Dios mío, por la presión social, económica, por las situaciones de enfermedad. No permitas que tomemos decisiones equivocadas, Dios mío. Ayúdanos, sé tú nuestra guía, Señor, así como veíamos que si la nube de Dios se movía, el pueblo se movía. Sea tu Espíritu Santo nuestro guía. Esto es lo que te pedimos, Dios amado. Sea tu presencia nuestra protección, Señor. Sea tu mano poderosa la que nos dé cobertura, la que nos esté respaldando, dándonos poder, medios y dirección, dándonos protección, Señor amado. Hoy venimos suplicando tu ayuda, Padre de misericordias. Hoy venimos a refugiarnos bajo tu sombra, Señor. Hoy venimos, Señor, necesitados de ti, de tu presencia. Sin tu presencia nuestra vida, Señor, nuestra vida es vana, es vacía, está hueca. Por eso venimos a pedir de tu misericordia, a pedir que te apiades de tu pueblo, de tus hijos. Mira a mis hermanos que están, Señor, pasando enfermedad terrible, que han pensado en su corazón recurrir a algún brujo, Señor, aunque te conocen. Ten misericordia de ellos, Señor, perdónales el intento y el pensamiento de su corazón. No permitas que recurran a gente que no puede salvar, Dios mío. No permitas que busquen sombra bajo el abrigo de Egipto, sino que te busquen a ti, Señor. Que busquen tu poderosa presencia para que hallen, Señor, la sanidad, Dios mío. Mira a mis hermanos que están pasando necesidad económica, Señor, que están endeudados por aquí y por allá, Señor, ayúdales. A que encuentren un buen trabajo que les permita buscarte, que les permita servirte, que les permita sembrar en tu obra, Dios mío. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanos que han pensado cosas contrarias a tu palabra, Señor, que han dicho, qué fastidio es servir al Señor. Los caminos de Dios no son rectos. Perdónales todo intento de su corazón, Señor. Perdónales cuando han dicho, me iba mejor antes cuando no conocía al Señor. Perdónales, Padre bendito. No les tomes en cuenta ese pensamiento, esa murmuración, sino que, por favor, muéstrales tu misericordia. Apiádate de ellos, Dios mío. Y por amor a tu santo nombre, no permitas que queden postrados en su desierto. Permíteles encontrar, Señor, la salida, el camino, Señor, el éxito para encontrarte a ti, Señor, para encontrar el oportuno socorro, Señor, que viene de tu presencia. Todo esto te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. A la familia del hermano Porfirio, Señor, que tengan consuelo por esta pérdida. A la familia de Fabi Guerrero, Señor, a la familia de Johan Mulato, Señor, dales consuelo en medio de este luto, Señor. Sabemos que es necesario, pero dales fortaleza, dales consuelo, dales de tu presencia, que hallen refugio, Señor, bajo tu sombra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos a las familias de México, Señor, de los lugares del mundo que nos escriben. Toma cada necesidad por amor a tu nombre y respóndeles. Esto es lo que te suplico en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Y te doy gracias por este breve tiempo de oración, por este breve mensaje. Sea tu palabra la que nos traiga bendición y consuelo.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana.